Ya lo voy a presentar. Ya. Buenas tardes, doctores. Vamos a continuar con el curso de educación médica continua de terapia intensiva en el módulo politraumatismo con el siguiente tema, traumatismo de tórax, por el doctor Joel Quispe, cirujano pediatra. Desde aquí nomás. Y ¿cómo están? Buenas tardes, doctores. Les voy a pedir que se vengan más acá. Vamos todos acá. Muy lejos estamos. A ver, el aire no llega y el aire llega más acá. Venga más acá, nos sentemos, vamos a charlar. Venga más acá. Allá. Muy bien. Continuando con este módulo, pues vamos a hablar del traumatismo torácico. Bueno, la mayoría de acá me conoces. Mi nombre es Joel Quispe, soy cirujano pediátrico. Y pues voy a hablar un poco de lo que es el trauma torácico yendo desde definición, clasificación, modos de tratamiento, cuándo llevar a quirófano, cuándo manejar en forma clínica, qué esperar después del tratamiento clínico y lo más importante, un diagnóstico precoz para un manejo precoz, que es lo más importante. Entonces empezamos con la definición. En muchos lugares nos dicen que es un trauma torácico, sabemos que es un golpe, entendemos por traumatología, mas no tenemos una definición bien establecida. Entonces definimos como un trauma torácico a todo trauma ocurrido sobre los pulmones, la caja torácica, así como también a lo ocurrido sobre el corazón, grandes vasos intratorácicos y las estructuras mediastinales. Aquí hay que un poco añadir, esa es la definición que yo encontré, pero ¿qué le añadiríamos? Añadiríamos una lesión de pared torácica y de vasos intercostales, que después vamos a ver que pueden dar hemo- un derrame sanguíneo como un hemotórax. Introducción. El trauma es la principal causa de muerte en los niños mayores de un año y en adultos. Eh, Más adelante vamos a ver por qué la diferencia, cuál es la diferencia entre la caja torácica que nosotros conocemos y la caja torácica que ya hay en niños, en adultos manejamos, pero hay que ver qué pacientes, porque tenemos pacientes de 100 kilos que no se pueden catalogar como pediátricos por el espesor del tejido celular subcutáneo. El traumatismo de tórax, más adelante lo vamos a definir como TT, va a estar en esa forma abreviada, no es el mismo en niños y en adultos. Representa el 5 al 12% del total de las hospitalizaciones en pediatría. Es el segundo en mortalidad después del traumatismo craneoencefálico. Su mortalidad es aproximadamente del 5 al 10%, aumenta un 25% cuando se agrega un trauma abdominal o craneoencefálico y aumenta un 40% cuando coexiste con otros tres traumas. Trauma de cadera, puede ser un trauma abdominal y un trauma torácico, la mortalidad aumenta. No tenemos estadísticas en Bolivia, desgraciadamente casi no tenemos estadísticas pediatras de muchas patologías quirúrgicas. No sé si tendrán estadísticas de patologías eh, pediátricas. En esta tabla lo que he querido formarse el cursor, ¿no? Sí. Entonces, en esta tabla lo que he querido mostrar es cuál es más frecuente, qué trabajo es más frecuente en la edad pediátrica y cuál es la mortalidad. Entonces, tenemos traumas múltiples en un 44% con una mortalidad del 5%. Estas tablas son de Estados Unidos. Como dije, no tenemos una literatura muy escasa reportes epidemiológicos en nuestro país. Entonces, extremidades, el 19%, que sí todos sabemos, todos los días creo que traumatología está lleno. Cabeza y cuello, un 17%. Aquí ya entramos con la mortalidad del 6%. Vámonos con abdomen, un 3% y una mortalidad del 2%. Facial 2%, mortalidad 0%. Y lo último, lo que nos interesa hoy es el trauma torácico, que es el 1%, pero es la que tiene más alta mortalidad.
Si nos fijamos acá en múltiples, 44%, pero solo se mueren 5%. Abdomen tienen 3% y se mueren 2%. Pero de tórax es el 1%, pero de ese 1% se mueren 3. Entonces, de ahí eh, la, la severidad de esta patología. Esta es también una tabla de Estados Unidos que yo pienso que debe ser modificada a nuestro entorno, al entorno sudamericano. ¿Por qué? Porque después, no sé cómo habrá sido acá, pero en estadísticas mundiales, después de la pandemia del COVID, el transporte preferido por los países en desarrollo que somos nosotros son las motocicletas. Entonces, los traumas están creciendo en relación a esto. Los niños todos vemos que van adelante, van atrás, inseguro. Entonces, si bien en el primer mundo los traumas son por accidentes en vehículos o que sean atropellados, yo pienso que en Bolivia, si hacemos estadísticas, es más por accidentes en moto. Mecanismo de trauma según la edad. Nosotros manejamos desde lactantes, o perdón, desde neonatos hasta, por ahora, hasta 13 años, 9 meses, que se considera un adolescente o un niño, dependiendo cómo lo ven. El trauma torácico en lactantes y niños menores pueden ser víctimas pasivas de colisiones automovilísticas y traumas no accidentales, en escolares, atropellos, accidentes en medios de transporte, bicicletas, patines, deportes. Ahí sí las bicicletas hay que tomar mucha atención, pero no tanto en tórax, más en abdomen. En adolescentes tenemos accidentes vehiculares de alta energía, violencia y suicidio, pero la violencia también puede estar en la edad escolar. Si tienen alguna pregunta en cualquier diapositiva, la pueden realizar ese momento. No es necesario esperar hasta lo último. Algunos se olvidan, pues nos olvidamos. Vamos con la clasificación del trauma. El trauma torácico puede ser cerrado contuso, que gracias a Dios es la mayoría, abierto penetrante del 10 al 15%. El trauma cerrado o contuso están asociados a accidentes de tránsito, menor frecuencia por caídas o golpes. Y acá en nuestro medio, por ejemplo, en Estados Unidos y en los países del primer mundo, los muebles casi siempre están fijados a la pared. Entonces, en nuestro medio no tenemos esa cultura de fijar los muebles a la pared. Y los niños tienden a caer, se caen los muebles, televisores y todo lo que quieran, entonces por aplastamiento. Y ahí nuestros compatriotas menonitas, que más de una vez el tractor les pasa por encima. Entonces, eso no está estipulado acá. En estadísticas de Chile y Estados Unidos no está mostrado. Tenemos abiertos o penetrantes, principalmente por arma de fuego o arma blanca. Aquí, desde que yo he llegado, creo que acá no hemos visto ni uno por arma de fuego en tórax, más sí en región cervical, una. Y penetrante, 2 pacientes que vimos con arma blanca. Traumas penetrantes se han incrementado en adolescentes, pues acá todavía no tenemos estadísticas. Sería muy interesante que nosotros tengamos nuestras estadísticas en cada patología para poder abordarlas mejor. Diferencias ahí le pongo entre 3 puntos. Al inicio decía, normalmente un niño que tiene 10 años, ¿cuánto debería pesar? ¿Qué me puede ayudar? Mauricio, 10 años. ¿Cuánto? 33. El último paciente que operamos, que yo operé, tenía 65 kilos. Un paciente de 13 años debería pesar máximo 35, 40. 42. Operamos un paciente que tenía 105 kilos. Entonces ahí ya empezamos un poco a discrepar, a no entender bien cuál es la diferencia entre un tórax de un niño y un tórax de un adulto. Claro que el niño sigue en desarrollo, pero al momento de hablar en traumas, esto cambia. ¿Por qué? Porque el impacto no va a ser tan fuerte que en un niño delgado. Entonces, si nosotros nos ponemos un poco a pensar, el tejido celular subcutáneo es como un amortiza. Esa es la función del tejido celular subcutáneo. Amortizar en caso de trauma. En caso de metabolismo y otras cosas, tiene otras funciones. Hablando en trauma, amortiza. Entonces,
No es lo mismo que un niño de 12 años tenga, qué sé yo, 5 centímetros de grasa de tejido celular subcutáneo a un niño que tenga aquí 12 centímetros. Entonces, hay que ver, no hay, o sea, ahora yo pienso que hay que ver cuál es la diferencia entre los niños. No podemos hablar de diferencias de adultos, claro que sí, desde la formación, la osificación, la forma del tórax, más tonel, más ensanchado en las bases, y todo eso sí, sigue habiendo. Biomecánica, el impacto del trauma es menor, el impacto de trauma en menor masa corporal, quiere decir que llega con mayor fuerza, menos tejido graso, como decía, y mayor proximidad a órganos vitales. Este último, aquí, a cápite, pues en nuestros niños no se está modificando, desgraciadamente y brutalmente, porque hay un niño de 6 años que operamos con 65 kilos. Entonces, él no entra en este juego. Y todos los niños que tenemos están con su sobrepeso en diferente clasificación. El tórax pediátrico es más compresible, sí, que el adulto. La transmisión es fácil de energía a órganos intratorácicos. Lesiones graves sin marcas en pared sí puede haber, ni fracturas costales. Cuando veamos fracturas costales es porque realmente ha habido un golpe fuerte y tenemos que pensar en un eh, maltrato infantil. ¿Qué hablamos del mediastino? El mediastino, si bien tiene una fijación más laxa en los niños, en sí, en los niños todo es laxo, desde el peritoneo, desde que entramos adentro, el peritoneo se jala, no deja perforarse, no deja penetrar. Igual en el mediastino es más laxa, más desplazable, el gasto cardíaco se compromete más precozmente. Y aquí va a entrar, cuando vamos a hablar de vía aérea, vamos a ver cuál es la diferencia y por qué a nuestros niños con una menor alteración en el flujo de aire les da una gran dificultad respiratoria. Vía aérea, ahí aquí está. Es más corta, angosta y compresible. Pequeños cambios en el diámetro comprometen gravemente al paciente. Volemia, menor volumen circulante, hipotensión es un signo tardío. Diagnóstico, aquí me voy a detener un poco porque como somos un hospital de tercer nivel, incluso nosotros algunas veces nos acostumbramos a pedir radiografía. Y mientras la radiografía no esté por ahí, no hacemos nada. Mientras la eco no esté por ahí, no hacemos nada. Entonces tenemos que recordar aquí un paper que dice que la anamnesis, bueno, varía en diferentes estudios, que es un 60% de diagnóstico. En general, el 82% de los casos fue diagnosticado, se diagnostica con la anamnesis, con el interrogatorio. Entonces, no tenemos que olvidarnos preguntar a los papás cómo se han caído. Claro que hay papás que no saben, la mayoría creo que no saben. Llegan, pero hay niños que sí pueden contar. La anamnesis. ¿Qué podemos ver en la anamnesis? Podemos ver cómo ocurrió el accidente, identificar las quejas que tenga el niño, eh, el dolor en el pecho, problemas respiratorios, hemorragia pulmonar, no vamos a preguntar en la anamnesis, si tiene trastornos de la deglución, tipo de fonación, porque hay niños que nosotros los conocemos por primera vez y no sabemos si es así. Por eso yo personalmente cuando pregunto y digo, ¿tu hijo siempre es así? Le pregunto, porque su hijo puede tener una voz más gruesa, más delgada, puede tener una deformidad de tórax, qué sé yo, su brazo más grande que el otro. Hay que preguntar si su hijo siempre es así, cualquier característica en cualquier paciente. Fundación pérdida de conciencia, y es necesario prestar atención a las quejas. Los niños algunas veces no hablan, solo quejan, y la mayoría creo que, la mayoría pasa eso. ¿Qué vamos a ver al examen físico o a la inspección? Debemos ver el color de piel, palidez, intensa o cianosis, secreciones sanguíneas por la boca, por la nariz, edema o hinchazón de cuello, se ha traducido acá, y distensión de las venas yugulares, movimientos respiratorios paradójicos, asimetrías y tirajes subcostales. Solo con ver estas cosas podemos orientar nuestro diagnóstico. Eh, por ejemplo, si hablamos de distensión de venas yugulares y edema cervical, podríamos estar frente a un enfisema, ruptura de vía aérea,
o un neumotórax a tensión. La palpación determina el enfisema subcutáneo, movilidad patológica de las costillas o el esternón, crepitaciones en diferentes partes del tórax. Percusión. La presencia de aire y líquido en la cavidad pleural, la expansión y desplazamiento del mediastino. ¿Cómo vamos a diagnosticar? Con hipersonoridad, timpanismo en neumotórax, hiperinsuflaciones pulmonares, enfisema. Y hiposonoridad, matidez en condensación pulmonar y en derrame. El derrame pleural puede ser hemático o citrino. Forma de saberlo clínicamente no hay. La auscultación permite determinar el daño pulmonar. Vamos a ver o no la ausencia de ruidos respiratorios, la aparición de sibilancias. Tenemos que escuchar siempre el corazón en un trauma torácico, porque ahí podemos estar frente a un taponamiento cardíaco o un derrame pericárdico. Escuchar los ruidos intestinales, podemos escuchar algunas veces ruidos intestinales en cavidad pleural. Es muy raro, sí, por lesión traumática diafragmática. Como les decía, no es lo mismo tener a este niño con tórax excavatum, con tórax carinum y con un hundimiento del tórax. ¿Cómo saber que el niño siempre es así? Por ahí alguien va a decir, no, no era así y después de un accidente se ha vuelto así. No creo. Entonces tenemos que preguntar cómo ha sido el niño antes, cómo ha estado conformada su pared torácica. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Vamos ahora con la evaluación primaria. Entonces, a nosotros nos llega un paciente con diagnóstico de trauma torácico, nuestro objetivo principal tiene que ser identificar las lesiones con riesgo vital, inminente y su rápida resolución. Se debe asegurar, perdón, la permeabilidad de la vía aérea e inmovilizar el cuello. Siempre tenemos que inmovilizar el cuello cuando tengamos un trauma torácico. Determinar la insuficiencia respiratoria grave, diagnosticar neumotórax a tensión o neumotórax abierto, hemotórax masivo o el boilet costal o tórax inestable. Si tras ver las lesiones persisten, la insuficiencia respiratoria grave, se debe intubar y ventilar al paciente. Digamos, si tenemos un paciente que ha sido referido a nuestro centro de 10 años, digamos, con trauma torácico por accidente de tránsito y está con dificultad respiratoria, vemos signos claros de un neumotórax hipertensivo, le hacemos la placa, evidentemente tiene un neumotórax hipertensivo, lo drenamos, le ponemos su tubo de tórax. Y si no mejora con eso, ¿qué hacemos? No mejoró con el tubo de tórax. Le hemos sacado el neumotórax. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, para eso vamos a tener la evaluación secundaria. Vamos a ir más tarde. Tenemos que ver la posición del paciente, cambios en la forma del tórax, asimetría, retracción o abultamiento de los espacios intercostales. Es raro, muy raro todo esto lo que le estoy hablando, pero hay que tomar mucho en cuenta. Vamos, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación primaria? El objetivo es identificar lesiones amenazantes de la vida, indagar por el mecanismo de trauma, toma de signos vitales y monitorización, obtener dos accesos venosos de gran calibre. Algunas veces no es posible obtener un acceso venoso. ¿Qué hacemos? ¿Ah? Intraóseo. Hasta que venga intraóseo y hasta que le pongamos su catéter venoso central. En la evaluación primaria podemos detectar lesiones de riesgo vital inminente, lesiones de riesgo potencial y lesiones de riesgo vital. Entonces, ¿a qué tenemos que tenerle miedo? Tenemos que tener miedo a la obstrucción de vía aérea, neumotórax a tensión o abierto. El abierto vamos a hablar, tiene ahí sus cosas. Taponamiento cardíaco, boilet costal, hemotórax masivo. El hemotórax masivo igual se divide en hemotórax simple y hemotórax masivo, al igual que el neumotórax simple y neumotórax a tensión. Entonces, en lesiones de riesgo potencial, contusión pulmonar, estas primeras, inminente,
eh, requieren manejo quirúrgico, requieren que nosotros hagamos algo invasivo. Lesiones de riesgo potencial, tenemos contusión pulmonar, contusión cardíaca, ruptura diafragmática, ruptura esofágica y ruptura traqueal. Entre la ruptura traqueal y esofágica, la verdad es muy raro en cirugía pediátrica. Yo, la verdad, en todo el tiempo que me formé y el año que trabajo, no vi ninguna. Vi una ruptura diafragmática, contusiones cardíacas las vi y contusiones pulmonares igual. Lesiones de riesgo vital, neumotórax simple, hemotórax simple, como decía, fracturas costales, escápula y clavícula. A ver, vamos a charlar. ¿A quién? Se me fue sus nombres. Doctora, ¿Carolina? No, no. Ella es Carolina. Ah, ¿viste en este año trauma torácico en tu residencia? Ujú. No, ¿quién se acuerda haber visto algún trauma torácico en este último año? ¿A qué hospital llegaron tres o cuatro? ¿Alguien los ha visto? Igual tenía su trauma básico, no digo mayor. Este niño que se entró en la bici, baja, Ujú. igual tenía tengo aquí, pero no había fractura, no había nada. Ajá. ¿Alguien más que haya visto algún trauma torácico? No sé si quien le ha visto se acuerda de un menono hace 2 años que tenía neumotórax, atención bilateral por aplastamiento. Llegó a la UCI, lo subimos ahí. Pero yo quiero que se queden bien en la cabeza esto, lesiones de riesgo vital inminente. Tenemos que saber diagnosticar estas patologías para poder afrontarlas de forma inmediata, lo más antes posible. La contusión pulmonar no es de emergencia, no va a ser nada cirugía, pero tiene que tener un manejo adecuado. Depende al porcentaje por pediatría o por la terapia. Si llega a la terapia un paciente con contusión pulmonar, tienden a complicarse, sobreinfectarse. Si llegan a la terapia, la contusión pulmonar. La contusión cardíaca igual no hace nada cirugía, a menos que haya un derrame pericárdico o un taponamiento cardíaco. Evaluación secundaria. El objetivo es realizar un examen exhaustivo, ahora sí, porque si en la evaluación primaria encontramos alguno de estas lesiones de riesgo vital, tenemos que actuar ya. No encontramos nada, el paciente está estable, respirando, no tiene ingitación yugular, no está con dificultad respiratoria, nos habla con Glasgow 15, entonces pasa la evaluación primaria. Vemos que la vía aérea está libre y todo eso. Entonces vamos a la valoración secundaria. En la valoración secundaria tenemos que hacer un examen exhaustivo ahora sí y preguntar, ver la historia clínica, una exploración minuciosa, volverlo al niño de pies a cabeza, verlo bien, una vez resuelta la urgencia vital inmediata. Si este niño tuvo un neumotórax, ustedes lo drenaron o vino cirugía y lo drenó, de todos modos tiene que pasar este niño por una evaluación secundaria. No se puede ir con solo la evaluación primaria. Algunas lesiones son potencialmente mortales y deben identificarse en esta fase, entre el 70-80%. Hay neumotórax que primero son simples y luego se convierten en hipertensivos dependiendo del tiempo que haya pasado. Hay hemotórax iguales, que hay simples, luego se convierten en masivos dependiendo cuánto tiempo haya pasado y de la arteria que se haya lesionado. La expresión física del niño con traumatismo torácico, pues todos ya lo sabemos, ya había repetido en el inicio, tenemos que explorarle al niño bien, no nos tenemos que olvidar de la semiología, a pesar de que tengamos la radiografía, laboratorios y ecografía. El ver al paciente es mejor que ver solo los laboratorios y los exámenes de gabinete, porque de todos modos son exámenes complementarios. Nosotros tenemos que ver al paciente y algo que no cuadre, pues pedimos tomografía, ecografía, todo lo que queramos. Hay un algoritmo bien simple
que es el algoritmo de actuación en manejo de traumatismo torácico. Esto está hecho por la Sociedad Española. Vamos a ver valoración inicial, oxigenoterapia, monitorización, toma de constantes, movilización, inmovilización cervical en todos. Si tenemos una obstrucción de vía aérea, sí, apertura de vía aérea, desobstrucción, aspiración de secreciones. Si no la tenemos, oxígeno al 50%. Si tenemos una insuficiencia respiratoria aguda, que esa es la IRA, tenemos no y sí, vamos. Si tenemos sí, entonces tenemos que buscar, si el niño está con dificultad respiratoria, tenemos que buscar neumotórax atención, valorar si se hace o no toracocentesis, si tiene o no neumotórax abierto, hay que o no cerrar la herida o hacer una toracocentesis. Si es que no, nos vamos aquí. Shock, tiene sí, taponamiento cardíaco sí, pericardiocentesis, no sé cuántos estaremos capacitados para hacer una pericardiocentesis, cirugía urgente. Si tiene neumotórax atención, neumotórax abierto, se va a cirugía, drenaje masivo, estamos hablando en caso de hemotórax, 20 ml hora, ahí vamos a luego ver más detalladamente el hemotórax. Si no tiene dificultad respiratoria, inmovilización, tratamiento del dolor y oxígeno. Si no tiene dificultad respiratoria, shock, no tiene shock, valoración secundaria, solicitar pruebas complementarias, radiografía de tórax, electro, gases y pruebas cruzadas. Clasificación del trauma, una vez más quería poner esta tabla para que no nos olvidemos. Neumotórax atención, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable, taponamiento cardíaco y contusión pulmonar bilateral. Ahí entramos en contusión pulmonar bilateral. En esta tabla lo calcula como inminente. ¿Por qué? Porque si tiene una contusión pulmonar bilateral, va a tener dificultad respiratoria y posiblemente le pasemos a terapia. Entonces, ¿qué me puede decir diferencia clínica entre un hemotórax masivo y un neumotórax a tensión? ¿Cómo sabemos frente a qué estamos? Clínicamente. Ya radiográficamente, todos yo creo que sabemos los criterios. Clínicamente. Ujú. ¿Y cómo va a estar el paciente? Blanco, pálido, está en shock, va a estar en shock. Entonces, esos son signos de hemotórax, hemotórax masivo. Ahora hay hemotórax simples. Entonces, ahora vamos a ver la diferencia, cuál es y cómo diferenciarlos, y cuándo asustarnos y volvernos locos, y cuándo estar tranquilos, no apresurarnos y mantener la calma. Tenemos los riesgos potenciales de muerte, igual contusión pulmonar unilateral, hernia diafragmática. La hernia diafragmática hay que estudiarla, hay que ver qué órgano está ahí arriba, el grado de ruptura diafragmática. Contusión miocárdica, lesiones aórticas. Estas lesiones aórticas hay que verlas porque pueden ser una laceración de vaso o tenemos un hemotórax y los niños se mueren. Perdón, ¿cómo es? Ahí es. Lesiones esofágicas y traqueobronquiales. ¿Qué? ¿Alguien se imagina qué puede pasar si tenemos una lesión esofágica? Eso no se va a ver en las primeras horas. Después se va a ver. ¿Por qué los tenemos internados 72 horas? Indican algunos, otros 48 horas. ¿Por qué? ¿Por qué los internaríamos? ¿Y por qué está aquí lesiones esofágicas? Porque la lesión esofágica tarda en mostrarse, más vamos a tener en la radiografía, si somos muy minuciosos, se puede ver un neumopericardio y va a dar una pericarditis. Y si no nos damos cuenta antes de que llegue la pericarditis, el pronóstico del paciente no es tan bueno. Tenemos que darnos cuenta antes de que llegue la pericarditis. Riesgo escaso de muerte. Presentamos fracturas costales, depende cuántas, depende en qué lugar, porque no es lo mismo que se fracture en segunda, tercera costilla a que vaya a sexta, séptima costilla. No es lo mismo. No es lo mismo que sea anterior
y no es lo mismo que sea posterior. No es lo mismo que sean seguidos y no es lo mismo que sea intermedias. Normalmente no hay intermedias, normalmente son seguidas y que tenemos un tórax inestable. Neumotórax simple que se resuelve con administración de oxígeno menor del 15%, hemotórax simple que la sangre extraída no sea más del 15% del peso corporal, un enfisema subcutáneo, hay que ver si el enfisema viene de origen del neumotórax o lesión de vía aérea. Tenemos fisuras, fracturas de tráquea, entonces por ahí podemos tener enfisema. Ahora hay que saber reconocer el enfisema y vamos a hablar un poquito más de eso. Asfixia traumática, ¿qué me puede decir que es esa? Yo nunca la vi, nunca la vi. Una asfixia traumática. Creo que en pediátricos no hay mucho. No sé si algún terapista, doctora, vio alguna vez una asfixia. Eh, cervical. Hay una definición que la asfixia no está aquí en mis presentaciones. La asfixia traumática es por una compresión brusca del tórax y que esto repercute en las aurículas y en la vena cava superior, haciendo que el paciente sea hiperémico, los ojos se vuelven rojos, cianótico, es una fase bien terrosa. Nunca la vi, no quisiera verle eh, y no sé qué hacer. Hay que tratar el tratamiento conservador si no tiene nada. Por eso está en escaso riesgo de muerte. El trauma torácico, otra vez, quería poner énfasis en esta, que in extremis, o sea, en extremo, una toracotomía de resucitación. Eh, hacer emergencia es bien hermoso, es lindo hacer emergencia, pero si las has manejado. Había un niño que llegó con una quemadura del 95%, sabíamos que estaba mal el niño, lo intubaron y no tenía expansión pulmonar. Entonces, normalmente en pediatría no se hace fasciotomías torácicas, pero ahí tocó hacer una fasciotomía torácica. Eh, el que no sabe hasta dónde ver, si tú sabes, has leído un poco más, vas a saber qué puedes ver. Pero si tú leíste poco, no vas a ver las variantes que puedas hacer. Entonces es lo mismo acá. Hay situaciones extremas que un niño llega, vamos a soñar un poco, que un niño llegue con un tórax inestable de tres arcos costales y que haga paro. ¿Qué hacemos? ¿Qué haría, qué haría, doctor? Trauma, estamos en trauma. En trauma tenemos que decidir rápido, hacer las cosas rápidas. En trauma no hay que un ratito, en trauma es ese momento y ese rato. ¿Ah? Nasal necesita masaje cardíaco, pero tiene ruptura de 3 costillas. Pero si masajeas vas a tronar los pulmones, lo vas a lacerar los pulmones. Y si está abajo en la séptima costilla, vas a masajear y puedes lacerar hígado. Si es derecho, si es izquierdo, lacerar vaso. ¿Qué hacemos? Ahí está la pregunta. Hay en extremo, se traduce como en extremo. En niños no hay unas guías bien establecidas que qué hacer en estos casos, pero podemos extrapolar qué hacen los cirujanos torácicos de adulto o los cirujanos de trauma o los de emergencia. Hacen una toracotomía de resucitación, se llama. Eh, Vi reportes que se hacen, sí, pero son muy escasos, incluso en adultos. En niños, sí es que, o sea, nadie quiere toparse con esos pacientes. Lo último que podemos hacer es hacer una toracotomía, donde esté el sitio de la lesión y alcanzar y hacer un masaje directo al corazón. Es lo que se hace en cirugía cardíaca abierta, se agarra el corazón y se bombea. Entonces, y, y como decía el doctor, riesgo-beneficio, hacerle una herida grande para salvarle la vida, luego poder estabilizar como los cirujanos vean o con lo que tengamos el tórax, yo creo que vale la pena. Pero hay que estar preparados para eso. Tal vez estén en un lugar donde no hay ni un cirujano y no te alcanza para mandarle a un cirujano. Eh,
y no sabes qué hacer. Pues ya sabemos, agarras un bisturí, entras y agarras el corazón y lo bombeas. No se va a morir porque no le vas a hacer un masaje cardíaco. Lesiones potenciales, se hace una toracostomía, este es un drenaje pleural y hacer unas imágenes diagnósticas. Lesiones potenciales y mortales, ¿cuáles son? Obstrucción de vía aérea, siempre tenemos que revisar si el paciente está con dificultad respiratoria, a ver que no haya nada obstruido acá. Neumotórax a tensión, lo repito otra vez, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hay neumotórax abierto, nosotros cuando hacemos la cirugía laparoscópica o cuando sacamos un tubo de avenamiento pleural que sea de un calibre de más de 20, sería ideal que cuando algún residente esté sacando, se nota cómo el aire se entra, si es mala la técnica, entonces tiene un neumotórax, pero no va a ser atención, pero un neumotórax abierto. Hemotórax masivo, taponamiento cardíaco, que si no nos damos cuenta, igual puede llevar a que el paciente fallezca, y lesiones del árbol traqueobronquial, que pues es una de las más difíciles de manejar y necesitan manejo quirúrgico de emergencia. Un poco de anatomía, y no vamos a entrar a nervios, arterias y todo eso porque no nos sirve. ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Contra qué puede lesionarse? Entonces tenemos aquí los músculos intercostales y las arterias intercostales que deberían estar acá. Arteria vasonerva. Y cuando hay una fractura, puede sangrar una de esas y hacer un hemotórax, pero no hacer tanto un hemotórax masivo, sino un hemotórax simple. Tenemos la pleura parietal, el espacio pleural y la pleura visceral. Si la lesión es penetrante, puede llegar a lesionar pulmón, y ahí sí vamos a tener que entrar a quirófano porque el hemotórax sí se va a volver más. Aquí hay una placa bien hermosa, eh, no sé qué me la quisiera describir, doctora, tal vez, pero ahí tiene sus ayuditas. Mm, neumotórax, ya. Y además también un neumomediastino. Ujú. Algo más que ha faltado, dos cosas ha visto la doctora. Por el hemotórax, perdón, por el neumotórax. Hay dos cosillas más. Esta placa, el neumoperitoneo y el enfisema. Entonces, si vemos en un paciente, en un niño, supongamos que vemos esta placa, ¿qué hacemos? ¿Qué resolvemos primero? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Quién? A ver, dime, Luzmila. ¿El neumotórax? Sí, tenemos que resolver el neumotórax. El neumoperitoneo puede esperar. Una ruptura de víscera hueca puede esperar. No hay problema. Ponemos antibióticos, le ponemos NPO, una sonda buena nasogástrica y esperamos a que venga el cirujano y se vaya a entender qué va a hacer. Si tenemos un enfisema, tampoco nos desesperamos, siempre y cuando no sea cervical y facial. Ahí sí. Y ahí hay que valorar si aislamos o no vía aérea, con o sin valor. Tenemos aquí la diferencia entre hemotórax masivo y neumotórax a tensión. Entonces, ahí esta imagen la puse porque está bien bonita, se ve los ruidos respiratorios, en ambos están disminuidos y ausentes, escuchándolos. En la percusión, ahí sí vamos a tener una diferencia. ¿Cómo es? Ahí. Entonces, vamos. Ahí. Eh, Vamos a tener una percusión, matidez en el hemotórax y hiperresonancia en el neumotórax. Movimientos de tórax en ambos van a ser disminuidos. La línea media,
la posición traqueal en el neumotórax va a estar desviada al lado contralateral y en el hemotórax va a estar en la línea media. Y la distensión de las venas yugulares, ¿cómo va a ser? Ahí sí hay un dato importante clínicamente, que en el neumotórax vamos a tener que van a estar distendidas, abultadas, y en el hemotórax van a estar colapsadas. Aquí otra placa. Acá les quería mostrar el neumotórax masivo. Este es un neumotórax hipertensivo y ¿saben ustedes la técnica para drenar un neumotórax hipertensivo? Digamos que no hay cirujano donde está. Entonces, en sí, esta técnica, eh, cómo drenar un neumotórax hipertensivo, tenemos que manejar todos, los pediatras, eh, terapistas, incluso algunos médicos generales que quieran, o sea, todos deberíamos saber manejar. Por eso se mueren los niños. Entonces, ¿saben la técnica? Yo me sorprendí una vez allá en Trinidad, pusieron a un neonato una bránula de mariposita. Hasta con eso drenan. Acá, segundo espacio intercostal, línea medio y clavicular. Sin miedo. ¿Por qué sin miedo? Porque si tú metes primero la aguja, luego le empujas la bránula, el pulmón por gravedad, por cuestiones físicas, el pulmón ya está así, está chiquitito. Que le metas al pulmón, no creo. Y si lo metes, no pasa nada mientras sacas el tubo. Una lesión de una aguja no hace lo que haría una laceración. Entonces, no tenga miedo en poner una aguja cuando no hay cirujano. No tenga miedo. Y cuando nosotros estemos haciendo una toracocentesis o estemos haciendo algún procedimiento, asómense que todos les van a explicar. Nadie les va a decir, no vayan a hacer y no les explico. Vienen, les explicamos cómo poner la técnica. Y más de una vez, si piden, se hace, se siente cómo pasa la aguja o la bránula y con eso pueden saber la vida paciente. Si tenemos una opacidad, esto es ¿qué es esto? Neumonía, tal vez. ¿Qué es esto? No me acuerdo sus nombres de todito. ¿Qué es esto? ¿Ah? Un derrame, sí, pero si estamos hablando de un trauma, hemotórax. Entonces, ¿qué hacemos en un hemotórax? ¿Ponemos la misma bránula? No, no hay que poner la bránula. ¿Qué hay que hacer? Hay que poner un tubo de tórax. No tienes al alcance un tubo de tórax, ¿qué pondrías, Mauricio? Visto que pone TOT. TOT, sí, es buena opción, TOT. ¿Qué calibre? El más grueso, el más grueso que tenga, porque de ende eso se está coagulado. No va a salir si es un hemotórax masivo, no va a salir, pero por lo menos la sangre que está produciendo va a ir saliendo. Lo que tiene coágulo ya no va a salir, hay que entrar a operar, pero lo que está produciendo podemos ayudarle. Protegemos el pulmón. Hay un término que se llama protección pulmonar. ¿Cómo protegemos el pulmón? Poniendo un tubo de tórax. ¿Por qué? Porque tenemos unos ojos ahí, nos avisan qué hay y sabemos el débito que hay. Y si no mejora, y dependiendo al líquido que saquemos, dependiendo al tiempo que pase, eh, se pone, se hace la cirugía. Por ejemplo, no es lo mismo poner un tubo de tórax en un hemotórax masivo a las 3 horas que a las 24 horas. Entonces, algunos lo aguantan con transfusiones y no mejora. A las 24 horas entran y puro coágulos. Entonces, coágulos nunca van a pasar. Y coágulos nunca se debe dejar en pulmón porque fibrosan. Lesiones torácicas con riesgo inminente de muerte. Acá tenemos, algo pasó acá, ya no pasa nada. Tenemos neumotórax a tensión, que habíamos dicho, puede presentar enfisema subcutáneo, timpanismo, desviación de la tráquea y del latido cardíaco, inestabilidad hemodinámica, hipotensión y shock. La auscultación existe, ¿qué existe la auscultación? Abolición de ruidos pulmonares. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos en un neumotórax hipertensivo? ¿Qué número de bránula le pondríamos? ¿Ah? Digamos, en un niño de 10 años.
16, una gruesa. Pero si vemos un niño de 3 años, igual le ponemos la 18, no hay problema. No hay problema mientras no perforemos, no tengamos, no seamos muy bruscos y meter ahí. Hay que también ver el peso del niño, porque algunas bránulas, la 16 no son tan largas, entonces son cortas. Entonces hay que ver, pero en cualquier caso, sí poner una bránula. Y en el segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, ubican esos dos lugares sin miedo, lo ponen. Y si están de miedo y no ven ahí, igual lo ponen en en quinto espacio intercostal, línea medio axilar, no hay problema. El tratamiento es inmediato, sin esperar confirmación radiológica, luego de ver los signos, como decía, la semiología, no olvidarnos nunca de la semiología. Puede ser que el aparato esté fregado, ustedes están lejos, no tienen radiografía, o la radiografía está en la terapia, y hasta que eso el niño está descompensando. Aquí ponen, esto es de adultos, tienen 14, una bránula número 14 en el segundo espacio intercrotal y en el medio clavicular. Una vez estabiliza el paciente, ahí viene cirugía o alguien que se anime y le ponen un tubo de tórax. Yo creo que todos podemos poner un tubo de tórax, pero hay que tener supervisión en los primeros procedimientos. No es cosa de loco. Tenemos la triada de Galliard, eh, que es un aumento de la sonoridad pulmonar, ausencia de vibraciones vocales y disminución del volumen articular. Entonces, o nulas. Con esos datos podemos hacer una cosa. Tenemos un neumotórax abierto o aspirativo. Ahí sí está el problema. ¿Cuándo se produce un neumotórax abierto o aspirativo? Se produce cuando hay un trauma penetrante que permite la entrada de aire al espacio pleural. Eso es una regla bien simple. Sí, simple. Y dice, la extensión de la herida que sea mayor 2/3 al diámetro traqueal. Entonces, si nosotros tenemos una traca de un niño, digamos que mide 2 centímetros, si la herida es más de 2 centímetros y no se cierra solo, está volanteando, entonces va a tener un neumotórax aspirativo. Se sospecha por presencia de herida en tórax y ruidos soplantes. Cuando nosotros estamos en cirugía torácica, ahí se escucha cómo el aire sale. Y es mejor tener un neumotórax abierto que un neumotórax hipertensivo, pero depende por cuánto tiempo y depende de la cantidad que esté aspirando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si tenemos un neumotórax aspirativo, un neumotórax abierto? Doctor, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué? Entonces, lo sacamos más este año, porque ya no. A ver, otra ya. Esa parejita de 3, venga, me saca para acá. Por eso ya no lo hemos puesto aquí. Venga, venga más acá. Es para ustedes, que no tengamos problemas en el manejo de pacientes. Pero que es bien importante, ¿eh? Por eso lo hemos Para eso puesto. hacemos esto, para que nosotros podamos entender y ver cómo vamos a manejar. Entonces, ¿qué harían? ¿Cómo ocluyen el neumotórax abierto? Está bien, el doctor tiene un buen principio, taparlo con una gasa vaselinada. No es la indicada. No, porque va a seguir entrando el aire. Va a seguir entrando el aire. Entonces, sí puedes hacer por un rato o sostener con tu mano, pero hay otro. Se pone un parche y que no sea hidrosoluble. Puede ser un Tegader. En nuestro medio tenemos Tegader. Hay parches especiales, el Duoderm, que se puede poner. Entonces, de esta forma, pero tiene su técnica. Se debe ocluir la herida con un apósito impermeable pegado a la piel por 3 de sus lados. No tenemos que pegar todo, no tenemos que pegarle así. Porque si tú le pegas así, va a ser un neumotórax atención. Entonces no tienes que hacer eso, tienes que dejar, aquí dice, dejar un borde libre que te permita la salida de aire a la aspiración. Eso va a jugar más que todo como una válvula de Hemlich, que es como un guante que se va y se pega. El tratamiento definitivo es una instalación de drenaje pleural y el cierre del defecto.
si no tiene fracturas costales. Neumotórax simple. ¿A qué decimos neumotórax simple? A la autora de allá atrás. ¿A qué le decimos neumotórax simple? Porque cuando cirugía viene y dicen, no, no es para tú. ¿Cómo decidimos que un neumotórax es simple y que no tenemos que desesperarnos? ¿Tienen neumotórax? Sí, tienen neumotórax en un trauma torácico, pero que no necesita manejo quirúrgico. No necesita que le pongamos una bránula, no necesita que le pongamos un tubo. Normalmente catalogamos un neumotórax simple como aquel que no es mayor del 15%. Entonces, se ve un despegamiento lineal que no tiene repercusión en hemodinámico. Entonces, aquí tenemos manejo conservador con oxígeno si son menores al 15% y asintomáticos. Hay niños que tienen su neumotórax que con una buena oxigenoterapia se reabsorben. Ahora sí entramos al hemotórax masivo. Aquí hay que tener un poco de cuidado cuando diagnosticar y cuando ponerle el nombre y apellido de hemotórax masivo. Y dice, el hemotórax masivo, fuera de todo lo que ya hemos repetido de la matidez, la percusión y todo eso, los vasos torácicos comprometidos pueden ser pulmonares o sistémicos. ¿Qué hablamos de eso? Puede ser que haya una laceración de parénquima pulmonar y más no haya tanto una lesión de una arteria intercostal. Un arco aórtico y sus vasos emergentes, arterias y venas pulmonares, vena cava superior e inferior. Tendría que ser el trauma muy posterior para eso. Vasos intercostales, sí, en estadística dice que no tanto, arterias mamarias, por eso sí hay una lesión, por eso les decía al inicio, no es lo mismo que uno tenga una fractura en la parte posterior, en la segunda, tercera hasta cuarta costilla, que tenga una anterior, porque anterior tenemos la arteria mamaria y esa sí nos puede dar problemas y sangrados. Entonces, cuando la cantidad extraída es de 15 a 20 ml, no es aquí mk, es ml kilogramo, entonces estamos frente a un hemotórax masivo. Y ahí, si sacamos esta cantidad de líquido, está inmediatamente indicado el manejo quirúrgico. En adultos es de entre 1500 a 2000. La clasificación es aquí más que todo radiográficamente, no más del cuarto espacio arco costal, el segundo grado entre el cuarto y el segundo espacio intercostal y el tercero por encima del segundo espacio intercostal. Aquí otra vez quería recalcarles, cuando el flujo de drenaje es alto, se deberá llevar a cabo una toracotomía. En trauma de tórax, casi no está indicado una toracoscopía, casi no está indicado. ¿Por qué? Porque si vas a entrar, el coágulo no vas a poder sacar y vas a perder más tiempo. Hay patologías en las que los cirujanos de ahora preferimos hacer toracoscopías, ser mínimamente invasivos, pero en trauma uno no tiene que ser invasivo, en trauma uno tiene que ser agresivo. Entonces tenemos que hacer una toracotomía, está indicada cuando se saca de 10 a 15, repito, o que sea de 2 a 4 ml, alguna bibliografía dice 3 ml, kilopeso hora. Y a las cuántas horas operar ya es controversial y decisión del cirujano y del equipo, porque si a la 1 hora le da a 5, no veo por qué seguir esperando. Más contraproducente esperarle, ponerse tranexámico. Hay que ver la situación del paciente, hay que ver cómo está manejando, cómo está con el ventilador, cuántos paquetes le han transmitido y todo. Algunas veces se ponen eh, dos drenajes ponen algunos. La tendencia ahora es de no poner drenajes y hacer tracotomías. El hemotórax simple. Aquí entramos con el hemotórax simple. Se ve alrededor del 15% de los niños con trauma torácico. Con frecuencia presentan en forma de hemoneumotórax frecuentemente. Es causado por las alteraciones del parénquima pulmonar con algún vaso
intratorácico o fracturas costales. El tratamiento debe ser drenaje, sí o sí. En cualquier hemotórax tiene que tener drenaje. Dejar sangre en el pulmón, no, porque fibrosa. En abdomen sí se puede y se reabsorbe en abdomen, pero en tórax no. Se debe drenar con un tubo grueso para evitar la organización de hematomas, fibrosis que produzcan adherencias en el pulmón. Y además para prevenir el riesgo de sobreinfección. Y ya sabemos, el manejo tiene que tener un antibiótico. Tórax inestable o volante. Ahí decíamos, las fracturas costales se pueden observar entre el 20 al 60% de los pacientes pediátricos con traumatismo torácico. A pesar de esto, el tórax inestable solo se observa en el 1 al 2%. ¿Qué significa eso? Que no es lo mismo que un paciente tenga una fractura costal aislada, que no nos va a dar problema. No nos va a dar problema, no hay que hacerle nada, ni intubarlo, mirarlo, solo que movimientos limitados. Pero si ya son dos y hay repercusión clínica que tiene, cuando respira se eleva, pues ahí podemos considerar intubarlo, analgesia, una buena analgesia y meterles a quirófano y hacerles sus fijaciones. Múltiples costillas, aquí se ve en esta imagen, tres fracturas costales. Repito otra vez, muy, muy, muy raro en niños. Yo vi fracturas costales en neonato, pero de una costilla que no pasa nada, que a los 14 días como si no hubiese habido la, la fractura. Si hay insuficiencia respiratoria, sí hay que ponerles a ventilador. Aquí he querido mostrar, aquí tenemos una lesión, un trauma costal, que no repercute, si esta radiografía es de cúbito supino, tiene un poquito de derrame, poco de derrame que no necesita nada, y esto hay que dejarlo. Que no es como este otro que tiene dos fracturas costales en la parte posterior. Y aquí seguramente tuvieron un tórax inestable bien marcado porque tenía incluso la clavícula, tiene aquí fijadores. Después de fijar el tórax, normalmente tienen buen pronóstico los niños con fractura tórax de arcos costales. Hay que ver siempre si el tórax tiene un movimiento paradójico con o sin compromiso respiratorio. Tórax móvil con respiración paradójica y compromiso respiratorio moderado. Esta es la clasificación. Y tórax móvil con respiración paradójica grave e insuficiencia respiratoria severa. El tratamiento se basa en tres pilares, como había dicho: analgesia, estabilización o fijación y soporte ventilatorio. Depende en cuál caiga clasificación nuestro niño, le intubamos o le manejamos lo observamos. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco de origen traumático es igual raro, pero en golpes puntuales sí ocurre. En la sospecha clínica tenemos que ver la triada de Beck, y jurisdicción angular, hipotensión refractaria a soporte de volúmenes y apagamiento de los ruidos cardíacos. El tratamiento es una toracocentesis, que la verdad yo nunca hice una toracocentesis y hay que llamarla cirujano cardiovascular. Sí, eso. La pericardiocentesis está indicada en qué pacientes: en pacientes con trauma torácico y shock hipovolémico que no revierten con medidas habituales, pacientes que por el cuadro clínico o lesión de vía aérea tenga alto índice de sospecha de taponamiento cardíaco y una ecografía demostrable su existencia. Se trata de un punzón con un catéter sobre aguja, succifoideo, siempre dirigido a la tetilla izquierda. La extracción de 15 a 20 ml por los general reportan los estudios que mejora al paciente. Lesiones potencialmente letales. Ahí tenemos. Ahora sí entramos más al manejo clínico. Tenemos una contusión pulmonar. No es lo mismo tener una contusión pulmonar bilateral y una contusión pulmonar unilateral que tener un segmento, que tener un lóbulo. No es lo mismo. Entonces, arriba veíamos, si tenemos una contusión pulmonar
Bilateral, yo pienso que sería prudente que se vaya a terapia porque va a tener dificultad respiratoria, llega a terapia y la posibilidad de que ese niño se sobreinfecte es alta. Eh, Entre el 34 al 100% de los pacientes con traumatismo torácico. Casi en todos se ve una contusión pulmonar si fue fuerte. El SDA complica la contusión pulmonar en un 50-20% de los casos. La mayoría ocurre cuando dentro de las 24 horas, disminuyendo la probabilidad después de las 72 horas. Si un paciente con una contusión pulmonar está bien hasta las 72 horas, pues probablemente no tengamos que hacer nada. Pero si en las primeras 24 horas este paciente se complica, pues hay que indicarle su manejo de tomografía y exámenes complementarios. Siempre, como les digo, hay que hacer un diagnóstico precoz. Alguna vez cuando yo estaba estudiando no entendía por qué, a qué le llamamos contusión pulmonar. Contusión pulmonar es un moretón, nada más que eso es un moretón. Hace telectasia y tiene un poco de sangre que ha salido de los alveolos. Lesión diafragmática. Acá vemos lesión diafragmática no es común en niños, pero debido a la importancia que tiene este músculo en la respiración, la presencia de la misma puede generar compromiso de vida del paciente. La ruptura diafragmática no nos va a dar para que el niño esté inestable las primeras 24 horas. En la radiografía se va a ver. Si hay dudas, pues hay que pasarlo en contrastado o hacer una ecografía. Y si tenemos dudas, yo más soy de la idea de hacerle una tomografía, pero con contraste. Lesión laringotraqueobronquial es una de las peores lesiones. Gracias a Dios se presentan mucho menos de los casos, en menos del 3%. La región laringea puede ser por desaceleraciones bruscas y cuando tenemos este tipo de lesiones, lo indicado está una laringotraqueobroncoscopía. Puede ser rígida o flexible. Lesión esofágica, como les decía a inicio, como está el esófago, se localiza en mediastino posterior. Entonces, para que tengamos una lesión esofágica, ya tenemos que estar llegando a una mediastinitis. Si llegamos a una mediastinitis, pues, ¿qué es el manejo? O es toracoscopía o poner un drenaje y esperar que no se complique más. La presencia de morbilidad puede ser superior al 20% cuando ya llegan a mediastinitis, porque pueden llegar a hasta 50%, dice, no, hasta que sí pueden llegar a sepsis y paro. Aquí tenemos algunas imágenes. El esófago, si es que sospechamos de una lesión esofágica, fácil, se puede pasar un contraste eh, con fluoroscopía y ahí se ve. Esto es cervical y aquí se ve ya la fuga de contraste al mediastino posterior, que se va a ver detrás del corazón. No va a fugar al pulmón, no va a fugar al pulmón porque no tiene comunicación todavía. Eso es todo en cuanto a trauma torácico. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cómo? Cuando hay neumomediastino, hay que ver el grado de neumomediastino. Y si hay mucho neumomediastino, yo creo que igual se hace la toracos. La, perdón. Ajá. Sí, esa fuga, lo ideal es que ningún neumomediastino llegue a tener repercusión sistémica. Cuando vemos signos de neumomediastino, tenemos que encontrar la causa. Normalmente la causa es una ruptura esofágica, normalmente. Entonces, hay que ser muy cuidadosos, por eso decía, si vemos un neumomediastino, pasarle contraste y ahí vamos a ver si tiene una ruptura esofágica. Y si hay eso, pues plantarle su tubo de avenamiento pleural.
Ujú. Equipo de Menocrisis. Salvataje. Ujú. Bueno, habrá. Un buen tubo. Ahí, sí, algunas veces, digamos, y me ha pasado, cuando no hay sello de agua y se desesperan porque no hay sello de agua. Y no necesitamos sello de agua. Lo que necesitamos es poner la bránula o el tubo y agarrar un agua, un pocillo, lo que ustedes tengan a la mano, eh, y poner ahí agua y solo meter el drenaje, que no tiene que estar muy sumergido, tiene que estar menos de 2 centímetros. Mientras más sumergido esté aquí se puede dibujar. Ahí, aquí vamos a dibujar. Entonces, esta es la costilla, perdón, esta es la clavícula, ahí, y aquí viene el esternón. Entonces, aquí viene el arco costal, el primero y el segundo. Entonces, punzamos aquí. Pero ¿qué hay que hacer? Algunas veces no funcionamos porque no tenemos los materiales suficientes, decimos. Pero cuando es en emergencia, en trauma, se soluciona con lo que se tiene. Se puede poner una bránula, una aguja. La bránula, si no hay gruesa, pues le ponemos una delgada, no hay problema. La aguja, conectarle a un equipo de venoclisis, no importa cómo lo corten, con tal que empalme. Y algunos dicen que necesitamos un sello de agua, ahí y aquí. Pero no siempre, porque cuando drenamos los tubos de tórax sale el aire y para que no vuelva a entrar, les ponemos un pocillo o con solución fisiológica y ponemos ahí el drenaje hasta que se prepare el sello de agua. El sello de agua tiene que estar este drenaje que tienen no más profundo de 2 centímetros, viendo desde el límite de agua. Mejor si está un poco más arriba para que pueda vencer la fuerza del agua. Porque a un neonato, no sé si los que han rotado neonato tenemos unas botellitas delgadas. No es porque es chiquitito, no es porque nos gusta, sino porque mientras menos agua ahí, la presión positiva del pulmón va a vencer más fácil la barrera del agua. Entonces, yo pienso que cuando un paciente está inestable, el decir que no teníamos materiales, que no había esto o lo otro, pues no es una respuesta adecuada. Hay que conseguir con lo que se pueda cuando el niño está o un paciente está en situación crítica. Entonces, para Ujú. cada opción y saco de calidad de solo la bránula. Sí. Eh, la aguja, una toracocentesis es igual, la misma que se hace en un neumotórax y en un derrame pleural. En un derrame pleural, eh, igual, el pulmón se colapsa.
en neumotórax hipertensivo, igual el pulmón se colapsa. Entonces, cuando tú agarras la bránula, pasas la piel, se siente músculo y se siente pleura, cómo se rompe, pasas todo eso y ves que ya entró, se siente, y lo sacas la aguja y pones la bránula, la empujas hasta el fondo. La bránula no va a hacer, no hace mucha lesión en pulmón, a menos que el pulmón esté malo, tuberculosis, un SDRA, que no sé qué patologías, una neumonía necrotizante, ahí sí. Pero si es un pulmón que hasta hace media hora, una hora estaba sano, no tiene por qué una bránula hacer algún problema. Ujú. Sí, a una riñonera es bien factible. Es igual, igual se puede hacer en una riñonera, que no hay ningún problema, que no hay ningún problema. Ahora, entre poner o no poner un tubo de tórax y si el paciente está muy mal, yo creo que cada médico que haga emergencia, y más un pediatra, debería de saber cómo poner un tubo de tórax, por lo menos tener la idea básica, cómo es sentir perforar la pleura parietal, cómo se pasa la pared torácica, porque depende de eso, la vida de un niño. Sí, sí, siempre, siempre. Nosotros que manejamos, más de una vez nos ha pasado. Habemos personas que queremos ir a favor del avance. Van saliendo nuevas